Las repúblicas conservadoras son estudiadas de alguna forma a partir de estas nociones eh, sobre lo que es la participación política y la igualdad, que fueron discutidas en la post-revolución francesa y que sabemos ya por lo que vimos también en la clase anterior, que los políticos intelectuales más relevantes del siglo XIX hispanoamericano conocieron o leyeron sobre todo a Benjamin Constant, pero también estuvieron viviendo en aquellos lugares donde se implementó un cambio, digamos, hasta estos modelos nuevos. Entonces, la idea acá es de estudiar cómo esas nociones y también cómo esa experiencia de estos hispanoamericanos pudo, ¿no es cierto?, haber construido un pensamiento que después fue aplicado de manera bastante práctica a las constituciones que se eh, escribieron en el siglo XIX. Entonces, eso es lo que estamos revisando. Ya vimos eh, lo que fue Simón Bolívar y, y su perspectiva, ¿no es cierto?, su experimento de la constitución, la angostura, el poder moral, que lo revisamos, y después eh, vamos a revisar un poco lo que es hoy día la constitución de 1826 en Bolivia, y el experimento liberal de Lucas Salamán, que lo hace también a través de otro político en México. Pero sabemos que las ideas son principalmente de él. Bueno, este es uno de los políticos más brillantes de la historia mexicana del siglo XIX, tiene una relevancia enorme en lo que es la construcción de la institucionalidad. Y al igual que Simón Bolívar, muchas de las ideas que él planteó y que discutió no fueron aplicadas directamente, eh, o fueron aplicadas de una manera muy diferente a la cual él originalmente había considerado, pero es importante estudiarlo porque aún así tiene una cierta, eh, bueno, tiene más que una cierta, tiene una relevancia en la historia política de México, y es una buena manera también de analizar cómo se transfieren las ideas eh, políticas desde sus orígenes, por ejemplo, en este caso Francia, a Hispanoamérica, y cómo son los hispanoamericanos son sujetos activos que van a reconstruir estas nociones. O sea, no es simplemente una aplicación de una idea que se instala de forma acrítica en Hispanoamérica, no es solamente una copia de modelos, sino que es un modelo que se rearticula y se pone, digamos, de una manera muy diferente en estas nuevas repúblicas. Eh, Él introduce el tema también del poder conservador, al igual que Bolívar, eh, un poder que sería neutral, es decir, neutral en el sentido de que no está sometido a las elecciones, por tanto, en ese sentido lo se ve como neutral, no está sometido a la democracia en el fondo, y tiene el poder de alguna manera desarmar el poder eh, ejecutivo, despidiendo al presidente, a los ministros e incluso al poder legislativo, como la asamblea. Eh, entonces es más que una tercera cámara, como podría haber sido, ¿no es cierto?, para el caso de Bolívar, que está la Cámara de Diputados, Senadores, y una Cámara como de un poder conservador o vitalicio, sino que es mucho más allá. Eh, a pesar de la importancia de este poder conservador, no lo considera como irrelevante, como vitalicio, como sí en muchos casos lo consideró Bolívar, y principalmente, al igual que Bolívar, la idea era de tener este poder conservador para que terminara con las revoluciones, con la era de las revoluciones, que se veía esto como una noción que venía desde la Revolución
francesa y pudiera equilibrar el poder legislativo y ejecutivo. Entonces, si el poder ejecutivo va a ser nombrado por la soberanía popular, al igual que el poder legislativo, para Lucas Alamán era necesario tener este poder neutro que no fuera elegido y que respondiera de alguna manera a esa perspectiva también que Bolívar pensó como un poder moralizante, de alguna forma que está más allá de, de lo que la soberanía popular puede decidir. Por otro lado, era un equilibrio también necesario en un periodo de mucha convulsión política al inicio del siglo XIX, en la medida en que los gobernantes estuviesen divididos y también, ¿no es cierto?, estuviese de alguna forma oprimiendo eh, al pueblo, entonces era necesario tener estos poderes que equilibren, estos poderes neutros. El poder conservador sería necesario mientras la virtud cívica estuviera ausente en la República. Esto es algo que lo vincula mucho eh, con Bolívar, es decir, para que se practique la República había que construir esta noción de virtud, o había que tener esta noción de virtud. Pero esta virtud no era común, según estos autores, o propia de los pueblos hispanoamericanos, a diferencia de lo que ellos eventualmente eh, podían ver de lo que pasaba en Estados Unidos, por ejemplo, sin mencionar lo que pensaron también de la antigüedad donde esto surge. Entonces, en la medida en que no había una virtud cívica, esta debía ser construida y mientras tanto, ¿no es cierto?, había que tener, según ellos, este poder conservador que pudiera, ¿no es cierto?, eh, de alguna forma hacer una especie de periodo de transición en el momento en que los hispanoamericanos pasaran de un momento de no tener una virtud cívica a haber construido esta virtud cívica, que además se construía también en la propia república, en la misma noción de república, la práctica misma de la república iba construyendo los ciudadanos esta visión de virtud, esta perspectiva de virtud cívica. Y por eso esa frase, ¿no es cierto?, el día en que todos los hombres cumpliésemos los preceptos naturales y divinos, este valle de lágrimas y crímenes se volvía la antesala del paraíso, que es una metáfora, por supuesto, una figura literaria, pero que apunta a la idea de que eh, la virtud, o sea, cumplir con los preceptos naturales y divinos, se va construyendo en la República, y eso permite, de alguna forma, estar en la antesala del paraíso, o qué sé yo, estar en una situación eh, mucho más mejorada respecto de lo que pudo haber sido eh, antes de la construcción de esta virtud. Entonces, tenemos que para Simón Bolívar, la ideas de Madame Stahl, de Constant y Lucas, y también para Lucas Alamán van a ser muy, muy relevantes. Eh, Van a construir estas nociones de virtud cívica eh, asociadas a la República, que no van a poder ser implementadas en un momento por el hecho de que ellos piensan, ¿no es cierto?, que era un diseño que no se ajustaba a la cultura de la sociedad hispanoamericana, entonces era necesario eh, tener un poder temporal intermedio, digamos, que pudiera de alguna forma equilibrar las dificultades que podía traer la implementación así sin más y directa de la República en Hispanoamérica. Y también, ¿no es cierto?, ocurre con el caso de Lucas Alamán, eh, que es, va en sintonía con estas ideas de Simón Bolívar. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar a la otra parte de la clase.
Nicolás dice si estos poderes eran eternos. No eran eternos, se debían acabar en algún momento. Esa una pregunta bien... eh, y Joaquín hace otra pregunta que después voy a ver. Bien compleja de responder porque nosotros es difícil asumir que los actores de la época tuvieron una intencionalidad tan clara, porque uno, no sé, más que estudiar intencionalidad de los personajes de la época, creo que es mucho mejor estudiar lo que ellos efectivamente hicieron. Y lo que hicieron fue, de alguna manera, implementar un sistema republicano que no asumiera una relación simétrica entre igualdad y participación política, es decir, que se participara políticamente igualitariamente en relación, por ejemplo, a la demografía, o sea, mayor cantidad de personas pueden tomar las decisiones. Entonces, para poder evitar eso, tanto porque ellos pensaban, como dice ahí se ha expuesto, que estas ideas no estaban en relación con lo que era la cultura hispanoamericana, que no era virtuosa. Entonces, de alguna forma, implementar estas ideas republicanas sin hacer esta distinción respecto de lo que, cómo era la cultura hispanoamericana, podía transformar, ¿no es cierto?, esto en un verdadero caos y anarquía, como se decía. Por lo tanto, es importante tener este poder vitalicio en algunos casos, no vitalicio en otros casos, pero que fuera un poder intermedio a lo que las personas eligen, o sea, un poder que no es elegido y que de alguna manera vigila a lo que la gente pueda elegir. Por lo tanto, en la medida en que, como pregunta Nicolás, se podía terminar en algún momento en la medida en que las personas ya fueran más virtuosas. Y eso, evidentemente, es algo que sabemos, ¿no es cierto?, que es imposible o muy difícil de evaluar. Así que en la práctica se transforma como un poder que quiere mantenerse en el tiempo. Eh, Dice, se hablaba que el poder sería heredable. Pregunta Brian. Antes había otra pregunta de Joaquín. ¿Funcionó la aplicación de este poder intermediario en el caso tratado? En el caso, en general, eh, esta idea de poder intermedio no fue aplicada por mucho tiempo. Incluso en la constitución que vamos a ver hoy día de Bolivia, tampoco, digamos. Em, y también, en parte, algunos de la época explicaban que al no haber aplicado este poder de censor conservador, perdón, al revés, si se hubiese aplicado este poder censor y conservador, se hubiesen evitado muchas de los conflictos políticos de la época, eso es lo que ellos dicen. Esto yo no sé si se puede evaluar realmente eso, digamos, contrafactualmente, pero lo que sí está claro es que en muchas constituciones se trató de implementar, en otras se sacó después de un tiempo, y en otras se mantuvo, pero no tuvo mucha aplicación en la práctica. Eh, Respecto de Brian, que dice si este poder es heredable, en parte sí es heredable, porque la idea es que había un grupo que estaba capacitado para gobernar, según lo que veía mucho, como Simón Bolívar. Por lo tanto, si ese grupo era desplazado por otros grupos que podría ser mayoría, esto iba a traer, según ellos, dificultades para el país. Por lo tanto, sí es heredable, un poco como lo que pasa en Inglaterra, que es el modelo que también utilizan. La Cámara de los Lords, que es heredable, hasta hoy día, digamos, era un modelo que ellos usaron. Entonces, había un grupo social que de alguna manera mantenía su poder sin verse expuesto de alguna forma a los vaivenes de la democracia, sin tener que ser, digamos, evaluado democráticamente. Entonces, de alguna forma, debe ser, de esta perspectiva, debe ser heredado. Los resultados que tuvo, como preguntan Joaquín, son
como digo, bien difíciles de evaluar. ¿Cómo evalúan el resultado de estas perspectivas? Una opción sería, creo yo, pensar si se mantuvieron en el tiempo o fueron cambiados, digamos, rápidamente. Yo creo que en general eh, no se mantuvieron mucho en el tiempo eh, y muchos desconfiaban de estos poderes que estaban por sobre la soberanía popular. Así que, pero lo interesante, así que en el fondo no tuvo una aplicación tan clara en algunos lugares. Pero lo que sí quiero destacar, lo relevante es no tanto si funcionaron o no funcionaron, eh, sino también mirar cómo a partir de estos procedimientos uno puede ver la manera activa que tuvieron las repúblicas hispanoamericanas para construir la política en el siglo XIX sobre la base de modelos que traen desde Europa. Entonces, no mirar esto como modelos que se traen de Europa y se implantan así eh, sin ninguna posibilidad de hacer una apropiación activa, sino que mirar qué tan activo era esa apropiación. Yo creo que esta es una buena oportunidad para revisar eso. Em, bueno, no sé. Vamos a comenzar ahora a mirar un poco lo que es la Constitución de 1826 de Bolivia. Voy a buscarla, voy a pausar la grabación. Posibilidad de hacerlo, espérate.